¿Cómo cerrar más ventas por Zoom? ¿Cómo hacemos para poder aumentar nuestro porcentaje de cierre? Por ejemplo, si estamos cerrando llamadas por teléfono de 1000, 2000, 3000, 5000 o hasta 20000 como en nuestros casos. En este video quiero hablarte un poco de cuál es la estructura que nosotros seguimos para cerrar más llamadas por Zoom o en nuestro caso Meet, que usamos Google Meet. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando estamos cerrando una venta es esta gráfica. Toda persona está en lo que nosotros llamamos un infierno. Y este infierno es donde están todos sus dolores y problemas y conflictos. Y la persona quiere llegar a este cielo, que es el punto B, que es justamente el lugar deseado. Por ejemplo, en nuestro caso, generalmente las personas están entre 500 y 2000 dólares al mes en su negocio y quieren llegar a los 10.000 dólares al mes. Esto es un poco donde están y donde quieren llegar. Entonces, lo que tenemos que entender es que las personas, para comprar nuestra oferta, deben entender que nuestra oferta es el puente para llegar de un lugar a otro. Eso es el fundamento. El fundamento de cerrar cualquier venta es lograr hacer entender a las personas que nosotros somos el puente de donde están a donde quieren llegar. Entonces, el primer paso para hacer esto, generalmente, vamos a ir paso a paso, es empezar la llamada con un rapport, ¿ok? El rapport es algo que es muy importante, pero que muchas personas dan por hecho o se olvidan de hacer. ¿Y a qué me refiero con rapport? Rapport significa vincularte con la persona, ¿sí? Conocer a la persona. Y es tener esta pequeña charla de cómo estás, qué te dedicas, quién eres, de dónde vienes, cómo estuvo tu día. Simplemente generar una conexión. Porque las personas compran personas. Si no le caes bien a esa persona o no generas una buena relación, no va a comprar tus productos o servicios. Entonces asegúrate de pasar tiempo estableciendo rapport con esa persona. Y se puede notar muy fácilmente en una llamada de ventas, a lo largo de toda la llamada, cuando hay tensión, porque no se generó ese rapport y la persona está desde una posición de defensa, a cuando sí se generó ese rapport y la persona está desde una posición de todo lo contrario, una posición de escucha. Entonces, en ese sentido, lo que tienes que hacer es centrarte en generar primero que nada, antes de empezar cualquier venta, cualquier cosa, ese rapport, ¿ok? Que la persona realmente sienta una conexión contigo. Y esto va a cambiar, te aseguro que si lo pruebas, el resto de todas sus llamadas de ventas, porque realmente tanto tú como la otra persona se van a sentir cómodos, como si estuvieras vendiéndole a un amigo. Lo siguiente que queremos hacer, una vez definimos lo que es básicamente el rapport, es clarificar. Entonces, ¿qué es clarificar? Clarificar es seguir exactamente una serie de preguntas para entender dónde se encuentra la persona. Entonces, lo que hacemos es, en algún sentido, intentar entender en qué punto de su vida se está encontrando. Entonces, cuánto está facturando, qué está vendiendo, a quién se lo está vendiendo. Obviamente estoy hablando de negocios, pero también puede ser en términos de cosas más personales, como por ejemplo qué está intentando en su dieta, qué está intentando en su relación. O sea, entender un poco de contexto de en dónde está ahora, clarificar esta situación, este dolor. Una vez que clarificamos eso, lo que vamos a hacer es preguntas muy específicas para intensificar, o más que clarificar para nosotros, clarificar para ellos en qué situación se encuentran, en dónde están en este punto o en este momento de su negocio. Y una vez que hicimos eso, lo siguiente que vamos a hacer es pasar a definir lo siguiente, que es primero es clarificar la situación A. Lo tercero es definir cuáles son sus objetivos, ¿sí? Objetivos. Entonces, una vez que definimos dónde están ahora, vamos a definir sus objetivos. Y cuando hablamos de clarificar y cuando hablamos de definir sus objetivos, que sería el punto B y esto es el punto A, no hablo solamente de hacer preguntas genéricas, sino hacer preguntas indagando. Preguntas que entren en el porqué. Por ejemplo, ok, ¿a quién le estás vendiendo? Bueno, estoy vendiendo a la persona. Bueno, ese nicho no es muy específico, ¿no? No, bueno, sí, es verdad. La verdad que tengo que trabajar mucho en eso. O, ¿qué has intentado para crecer tu negocio? La verdad que he intentado crear contenido, pero pues no me ha funcionado porque no he conseguido ventas. ¿Y cómo te sientes al respecto? ¿Qué crees que va a cambiar si sigue siendo siempre lo mismo? Intentar indagar en ese sentido, en ese dolor. Y luego en esa situación deseada. Y también, cuando hablamos de objetivos, no solo hablo de, por ejemplo, los 10.000, sino ¿para qué quieren esos 10.000? ¿Qué representa esos 10.000 en su vida? ¿Qué van a hacer cuando tengan esos 10.000? ¿Por qué otros sueños o metas tienen además de esos 10.000?
10.000. Entonces, indagar bien a detalle en eso. Cuando nosotros estamos haciendo una llamada de venta, no es una llamada de venta, es una llamada de preguntas, es una llamada de conocer a la persona, es una llamada de entender a la persona y realmente poder llegar a una conclusión de cómo lograr eso. Luego de eso, el paso número 4, ¿sí?, es los problemas o las barreras. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Una vez tenemos los objetivos, lo siguiente que vamos a definir son sus problemas o barreras, que es qué los evita llegar de ese punto A a ese punto B, qué los evita pasar de aquí a aquí. Entonces, tenemos que tener muy en claro cuáles son esos obstáculos, esos problemas o esas barreras que evitan que la persona llegue de ese lugar a ese lugar. ¿Por qué? Porque si la persona no ve una barrera o un obstáculo, simplemente va a pensar que lo puede hacer por su cuenta. Y eso nos lleva al siguiente paso, que es el reconocer. ¿A qué me refiero con reconocer? La persona tiene que reconocer que por su cuenta no está pudiendo hacer esto. La persona tiene que reconocer frente a ti y tiene que decir, de hecho le tienes que preguntar por qué no lo has logrado por tu cuenta hasta ahora. Y tienes que hacerlo entender que no es cuestión de probar una táctica más, una estrategia más, una cosa más, sino que es que no lo va a poder hacer por su cuenta, ¿ok? Entonces, reconocer. Luego de que reconocemos o que la persona reconoce, lo siguiente que hacemos en este paso número 6 es básicamente la invitación. Invitación de decir, mira, hasta ahora entiendo que estás aquí y lo que te evita llevar aquí es esto, ¿no? Y según lo que me dices no puedes hacerlo por tu cuenta. ¿Te gustaría que te cuente cómo puedo hacerlo? Aquí en este caso lo que podemos hacer es dos opciones. Puede ser, opcionalmente, lo voy a poner acá, mostrar un mapa de cómo se ve el camino que tú haces para llegar ahí. Mostrarlo a nivel general, mira, yo corregiría esto, haría esto, haría esto, haría esto. Eso lo puedes hacer y tú le estás diciendo a la persona que la llamada va a tener valor. Pero si es directamente una llamada de aplicación, directamente lo que puedes hacer, que también a veces es opcional, es preguntas de calificación o aplicación. Entonces son preguntas como para decirle a la persona, ok, antes de saber finalmente si puedo trabajar contigo, quiero hacerte un par de preguntas. Entonces ahí le dices, mira, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Qué tan comprometido estás? ¿Cómo es tu actitud mental? ¿Eres una persona coachable? Como para hacer que la persona te venda a ti. Luego de eso, lo que haces es el paso número 8, la presentación de la oferta, ¿sí?, si la persona es aprobada. Y número 9, las objeciones. Muy importante estas dos cosas. Cuando presentes la oferta, céntrate en los beneficios y no en los entregables. No importa qué estás dando, importa cómo lo que das resuelve problemas. Importa realmente qué resultados genera eso que das. Importa cómo se diferencia, cómo haces la vida más fácil de la otra persona. Y en términos de objeciones, lo que importa es simplemente hacer que la persona entienda que lo único que está haciendo en su cabeza es poner excusas para no avanzar. Cuando tú estás cerrando, tienes que estar esperando una resistencia. Es muy raro que una persona te diga, ok, está todo bien, ¿dónde pago? Generalmente la persona va a tener preguntas, va a tener dudas, va a tener objeciones. Entonces, en ese sentido, lo que tienes que hacer es estar preparado o preparada para resolver esas objeciones. Muchas de esas objeciones debes haberlas resuelto previamente, pre-llamada o durante la llamada. Por ejemplo, la objeción del dinero, calificando a la persona, la objeción de la pareja o que tiene que consultarlo con su socio, haciendo que traiga a la persona clave a la llamada. Y en ese sentido, debes asegurarte, sí, de tener todo listo para que la persona compre. Pero ten en cuenta que la persona va a poner objeciones. Y de hecho creo que tengo un par de videos en mi canal que puedes ir a ver sobre cómo resolver esas objeciones. Así que si quieres ayuda con mejorar tu proceso de venta para poder cerrar clientes de $2.000, $3.000 o hasta $5.000 por cliente, simplemente agenda una llamada con nosotros tocando el link en la descripción o el link que aparezca al final de este video, y es una llamada totalmente gratis en donde vamos a sentarnos a analizar dónde está tu negocio, dónde lo quieres llevar, y te vamos a comentar cómo podemos ayudarte a llegar ahí. Así que eso es todo por este video. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo.